¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario a 6 días de las elecciones, la última semana previa a las elecciones, y con la característica que venimos detallando desde hace rato, que es como nunca, el Poder Legislativo se mantiene muy activo en los días previos, las semanas previas a las elecciones, a concesiones, con reuniones de comisión. Para mañana ya hay previstas 4 reuniones de comisión, para el miércoles también hay previstas reuniones. Y hoy en particular hubo una reunión que tenía como título Presupuesto 2026, lunes, bien temprano, día infrecuente, horario infrecuente, 9:30 de la mañana, en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados, con la presencia de funcionarios como el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, el vicejefe de gabinete, José Rolandi, que le recrearon una especie, una reunión que tuvo aires de lo que fue el debate de la ley de bases, aquellos tiempos en los cuales los funcionarios visitaban acá en la Cámara de Diputados a legisladores, eh, dialoguistas. En este momento, bueno, los que fueron convocados justamente para hoy, no sé si todos aceptan el mote o la caracterización de dialoguistas en este momento, pero sí por lo menos son aquellos en los que el Poder Ejecutivo sabe que si necesita votos, por ahí tiene que buscar. Entonces hubo jefes de bancada, representantes de todos los bloques que en su momento le dieron los votos para la ley de bases, no estuvieron en la reunión diputados de Unión por la Patria, no estuvo la izquierda, obviamente. Desde Unión por la Patria aclararon que, bueno, de presupuesto hablan en la Comisión de Presupuesto. De todas maneras, hoy se habló mucho más que de la cuestión del presupuesto. Ese era el tema principal a tratar, pero bueno, desde la oposición le plantearon otras inquietudes que, bueno, iremos desarrollando a lo largo de este programa. Primero vamos a los títulos y después nos metemos de lleno en el tema. Presupuesto 2026, diputados se reunieron con funcionarios. Estuvieron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de gabinete, José Rolandi. Proyecto presentado por el diputado Gerardo Milman. La iniciativa propone la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Fronteriza. Comisión de Presupuesto y Hacienda, nueva reunión mañana a las 13. Fueron invitados el secretario de Educación y el subsecretario de Políticas Universitarias. Esos son los títulos de esta jornada. Como ven, sigue muy activa. Mañana otra reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que volverá a reunirse después en nuevo horario el miércoles 10 de la mañana. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ya tenemos una agenda nutrida de la Comisión de Presupuesto. Tuvo la virtud y la capacidad, quien ahora conduce esta comisión, Berti Venegas Lynch, de, bueno, trazar un cronograma serio, ¿no? También un poco forzado por las circunstancias, el hecho de que se haya emplazado a un cronograma bastante intenso, lo obliga también a buscar invitados, a funcionarios. Bueno, lo que no pudo hacer José Luis Espert en su corta estancia como presidente de la Comisión de Presupuesto, lo está haciendo este otro economista libertario, y ya tenemos para el día de mañana, bueno, las visitas confirmadas, ¿no? De distintos funcionarios, también para la semana que viene. Mañana va a estar Secretario de Educación. el secretario. Eso va a ser la semana que viene. Va a estar Eso Carlos Torrendel por Capital es la Humano y va semana a que viene. estar Bien. Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias, que va a abordar una temática muy sensible porque la oposición pudo restituir la ley de financiamiento universitario que había sido vetada por el presidente Javier Milei, y hay toda una discusión presupuestaria en función de cuáles son las partidas necesarias por el sistema para poder sobrevivir, ¿no? En este contexto de asfixia presupuestaria. Pero también van a estar los funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Va a estar un viejo conocido de la casa, como es Alejandro Cacase, ungido, ¿no?, como secretario de Desregulación, y también va a estar su compañero Fariña, que es el secretario de Transformación del Estado y de la Función Pública. También va a estar Gabriela Real, que es la presidenta del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, ¿no?, como para completar un poco el esquema
de capital humano. Así que de a poquito se va como conformando este combo. Bueno, también forzado por las circunstancias, como decíamos, por el emplazamiento, se va como nutriendo a la agenda del volumen necesario de discusión para poder llegar a la ley de leyes, como quiere la oposición, antes del recambio legislativo, y el oficialismo va a tratar de procrastinar, tratar de generar distintos mecanismos de dilación para que esto pueda producirse después del recambio legislativo, cuando la correlación de fuerzas le dé más favorable. Claro, bien. Y estamos también con Juan Pablo Cabana. ¿Cómo estás, José? Pero muy buenas tardes. Sí, en referencia a lo que decía Seba en relación a los funcionarios que van a estar pasando por las comisiones, estamos hablando de una buena cantidad de cuadros técnicos con los cuales se apoya Sandra Petovelo para llevar adelante su gestión y que tienen un perfil realmente muy bajo. Estamos hablando de Reale, que es una persona que no quiere saber absolutamente nada con los medios, no da entrevistas, es un cuadro técnico que supo laburar en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta durante muchos años y que se la recomendaron a raíz del escándalo, vos te acordás, de reparto de alimentos que tuvo que afrontar la ministra de Capital Humano. Y en esas circunstancias, bueno, decidió que Reale forme parte de su equipo y hasta el momento, bueno, hay fuentes oficiales que destacan su buena labor, como también destacan las tareas que están llevando adelante dos personas que se encargan de las políticas de educación, como Carlos Torrendel, el secretario de Educación, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Silva Álvarez, que bueno, tienen un perfil un poco diferente al de Reale, suelen dar declaraciones, suelen dar entrevistas, y en el caso, por ejemplo, de Ciro Álvarez, es un hombre que defiende las posiciones del gobierno a través de las redes sociales, en X especialmente. Claro. Muy bien. José, me olvidaba para completar un poco la información que va a estar presente el día de mañana también Julio Cordero, que es el secretario de Trabajo, una figura muy esperada porque está pendiente, el presidente ya anunció que para el año que viene, pero va a empezar a trabajar ya en los meses de noviembre y diciembre en una ambiciosa reforma laboral, ¿no? Un anuncio que puso en guardia inexorablemente a los sindicatos, al peronismo y a la izquierda, y también va a dar algunas precisiones sobre cómo se va modificando la estructura laboral en la República Argentina. Así que es una reunión entre mañana y pasado. Entre mañana y pasado, y ya hay una siguiente reunión el miércoles de la semana que viene. ¿Cuántos funcionarios, repasándolos todos los que van a Si no me ver? equivoco, van a ser 6, los que por ahora tienen ya la confirmación de parte del Poder Ejecutivo de que van a asistir. Después se van a ir sumando otros funcionarios de primer nivel del gobierno. Claro. Recordemos entonces, a partir de las 13 horas, antes venían reuniéndose los martes a las 15. Entonces, a partir de las 13 horas y después el miércoles a partir de las 10 de la mañana. 10 u 11, no, 10 de la mañana. Así que, bueno, tienen bastante tiempo como para avanzar con las exposiciones de los funcionarios. Veremos a ver si... es un poco lo que es el debate del presupuesto. En general, es un desfile constante de funcionarios. Veremos en todo caso si se puede dar que menos discursos y más preguntas. En todo caso, eso me parece es pedirle peras al olmo, pero porque muchos legisladores optan por lucirse después y dejar las preguntas a veces sin siquiera sin formular. Sí. A veces los debates terminan opacados por las canitas voladoras que vuelan al principio, en general, de este tipo de sesiones, como ocurrió la semana pasada con el titular de ARCA, ¿no? Que se peleó con Vilma Ripoll, también con Fernando Carvajal, de Democracia para Siempre. Tuvieron ahí una discusión por las manzanas. Por la terminología utilizada, que fue interpretada por estos exponentes de la oposición como prepotencia o soberbia. No les gustó la forma y ahí se generó una discusión que terminó insumiendo una buena cantidad de tiempo que demoró las explicaciones pertinentes a los temas por los cuales fue convocado el funcionario. Sí. En el oficialismo muchas veces dicen que hay diputados de la oposición que trabajan por y para el RIL, ¿no? Para el recorte directamente de redes sociales y tratar de hacerse viral. Y muchas veces son funcionales a lo que quiere el Ejecutivo, como sucedió, y no nos cansamos de repetir, en la primera reunión de este debate de presupuesto, allá por el 1 de octubre, cuando
se habían presentado Carlos Huberman y otros funcionarios, estaba también Pablo Quirno, estaba la funcionaria Balestrini, también esperando. Habían anticipado que estaban hasta las 5 de la tarde, y allá por las 4:30, cuando solamente había alcanzado a preguntar Martín Tetaz, una pregunta puntual, después se armó todo un lío en torno a un tema que no tenía absolutamente nada que ver, que era la intercepción de los barcos que llevaban ayuda a Gaza. Obviamente que ameritaba, bueno, es un ámbito del Congreso de la Nación donde se puede exponer, es la caja de resonancia, obviamente, Sí, pero no sé era si el momento. Claro, no sé si una reunión de la Comisión de Presupuesto, además era una de las reuniones inaugurales, ¿no?, del debate, habían funcionarios que habían sido convocados, creo que quedó un poco desubicada, ¿no?, la Sí. intervención en ese caso de los diputados de la izquierda. Después, bueno, se pudo proseguir con las exposiciones de los funcionarios, Pero no pero ese día. tocó la campana a las 5 de la tarde porque uno de los No, principales ese día se funcionarios... suspendió. Ese día se suspendió en ese ¿No momento. había sido el día del perdón por el cual...? Era así, estaba previsto que a las 5 de la tarde tocaba la campana justamente, pero justamente a partir de eso se fueron antes. No hubo más preguntas Claro. en ese momento. La verdad que el resto de los funcionarios se podrían haber quedado, creo que no profesan, no Sí, son pero parte de la colectividad judía. podía haberse hecho un debate en todo caso de que se quedaran los demás funcionarios, pero el debate se acabó justamente porque Sí. se sintieron ofendido ante los gritos de la diputada Vilma Ripoll, Carlos Huberman y el resto de los funcionarios, por solidaridad y conveniencia, aparte porque les convenía suspender o terminar cuanto antes por las preguntas. La cuestión es que Carlos Huberman recién volvió hoy lunes y para hablar con los jefes y referentes de las distintas bancadas. Pero bueno, lo bueno, la parte, para no quedarnos con aquel episodio, la parte buena es todo el desfile de funcionarios que, bueno, se ha detallado de los que van a participar. Y ese es un plano de análisis, ¿no? El desfile de los funcionarios que van a brindar las explicaciones atinentes a las áreas que representan. El otro tiene que ver con la rosca, ¿no? Las negociaciones de un oficialismo que busca reconstruir ese tejido de aliados que le había permitido en el año 2024, en los albores, sancionar la ley bases, ¿no? Después de un intento frustrado en el mes de febrero. Después se fueron como agrietando ese clima de relaciones que tenía con los diputados de la oposición dialoguista, y ahora un intento con la intervención también de la diplomacia norteamericana de tratar de unir a esos sectores que estaban distantes. Hubo una reunión en el ámbito de la Embajada de Estados Unidos, no sé si fue en la casa que alquila uno de los lobistas de Trump, que es Barry Bennett, que recibió a Miguel Pichetto, a Cristian Ritondo y a Rodrigo de Loredo para intentar de alguna manera reconciliar esas partes que venían tensionadas. No tanto Ritondo, que de hecho fue fundamental en las negociaciones para la unidad entre el PRO y la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, pero sí con el radicalismo y sobre todo con Encuentro Federal. Bueno, hoy hubo una reunión que estuvo articulada también por lo que ahora empieza a denominarse el cuadrado de Zinc, ¿no? Me resultó bastante graciosa la terminología, ¿no? Una metáfora que suele acuñar la Libertad Avanza para describir a la mesa donde se toman las decisiones trascendentales, ¿no? Y en este cuadrado de Zinc está integrado por los 4 vértices, son Martín Menem, bueno, el propio Santiago Caputo, que un poco fue bendecido como el nexo entre la diplomacia norteamericana y el sistema de la política tradicional. Bueno, Carlos Huberman, que es el secretario de Hacienda, cuya voz es fundamental en el debate del presupuesto. El presidente de la Cámara de Diputados, naturalmente Martín Menem, y José Rolandi, que es el vicejefe de gabinete. Ellos son como un poco el grupo operativo que va a tener de acá en más la interlocución con los diputados de la oposición dialoguista para trabajar este tema del presupuesto, pero también la reforma tributaria y la reforma laboral que se viene a comienzos del año próximo. Ojalá así sea, pero bueno, y entre las cosas que se vienen también hay una que obtuvo dictamen recientemente, creo que la otra semana, es la democratización de Andis, y de ese tema nos va a hablar Sebastián. Sí, exactamente, porque el martes de la semana pasada se firmaron 3 dictámenes en el marco del plenario de Asuntos Constitucionales y Discapacidad.
Un plenario que tuvo que ser emplazado debido a que el oficialismo era refractario al tema, ya que se estaba poniendo en tela de juicio la transparencia de un organismo que, bueno, tiene a cargo, por supuesto, el seguimiento de la trazabilidad de medicamentos que fueron desviados, ¿no? Y se generó toda una trama de sobreprecios, desvío de fondos y también supuestos pagos de coimas de parte de laboratorios a altos funcionarios públicos, entre quienes se la señala a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Esto surgió a partir de audios filtrados que se le adjudican a Diego Spanuolo, el desplazado titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. El oficialismo decíamos que es refractario al tema y por eso no firmó ninguno de los 3 dictámenes, bajo el argumento ya remanido, ¿no?, del costo fiscal, de que atenta contra el equilibrio de las cuentas públicas y también que suma burocracia, porque el proyecto principal que encabeza el diputado Juan Marino lo que se propone es pasar de una conducción unipersonal, discrecional si se quiere, a una conducción colegiada, con mayor volumen político, de 7 miembros, ¿no? Eso evidentemente genera una mayor burocracia, es la palabra empleada, por ejemplo, por Nicolás Mayoraz. También hubo quejas por parte de distintos sectores sobre lo rápido, ¿no? La celeridad con que se dio la firma de los dictámenes, sobre todo de integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que son los que se plegaron a último momento, un debate que ya venía cocinado en la Comisión de Discapacidad. Lo expresó, por ejemplo, la diputada de la Unión Cívica Radical, Karina Banfi, que ella se quejaba de que le invitaron a poner el gancho en los dictámenes cuando ni siquiera había tenido tiempo para analizar los proyectos. Ahí le salió al cruce la diputada de Unión por la Patria, Sabrina Selva, diciéndole que, bueno, que las personas con discapacidad no pueden esperar en este contexto, después de que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo se negara a ejecutar la Ley de Emergencia en Discapacidad. Es una cuestión de suma urgencia y no se puede esperar, y que en todo caso tuvo el tiempo necesario para poder evaluar al detalle las distintas características del proyecto. Pero bueno, como decíamos, se dejaron en pie 3 dictámenes que tienen distintas características bastante similares. Hay algunos comunes denominadores, como, bueno, un cambio de paradigma muy notable, pasando a un sistema de conducción que favorece la discrecionalidad, la concentración de poder y también la falta de controles cruzados, a un sistema de gobernanza participativo con control ciudadano y control social, donde se las invita a los sectores, a las organizaciones representativas del colectivo en discapacidad, a tener voz y voto, ¿no?, en la toma de decisiones, a ser parte de la comisión directiva a través de la designación de 2 directores para esta comisión directiva, que va a tomar decisiones por mayoría simples o grabadas en función de cuál sea la decisión en cuestión. A ver si ya pasamos a la siguiente placa, donde vamos a ir viendo, bueno, las distintas características. No hay tantas diferencias entre los proyectos que suscribieron Juan Marino, que es quien la cabeza visible del proyecto de Unión por la Patria, que también recibió el acompañamiento del Frente para la Izquierda, y también Yolanda Vega de Innovación Federal. Por otra parte, hay un proyecto que fue suscrito conjuntamente por Democracia para Siempre. Vemos una de sus exponentes, que es Carla Carrizo, pero también con el apoyo de la coalición cívica y de un sector del radicalismo, particularmente de Natalia Zarapura. Y por último, un proyecto de Juan Brugue. No hay grandes diferencias entre estos 3 proyectos. Lo que propone en todo caso Juan Brugue es que los directores que sean designados a instancias del Poder Ejecutivo Nacional surjan de un concurso de oposición y antecedentes, que no se lo deje en manos de la discrecionalidad, ¿no?, del propio Poder Ejecutivo. Juan Marino, después de la última reunión de comisión, dijo que tomaba nota de las sugerencias y que va a estar trabajando a lo largo de la semana, de lo que quedan hasta la próxima reunión de este plenario de comisiones, para tratar de llegar a una síntesis, ¿no?, y poder sumar a Encuentro Federal, que suscribió el proyecto de Carla Carrizo, a la coalición cívica y también a Democracia para Siempre. Vamos a la siguiente placa, pero bueno, un poco esto lo que se propone Juan Marino y el resto de quienes están empujando este tema es lograr una respuesta institucional, aunque sea parcial, a esta falta de legitimidad que tiene Andis a partir de los descalabros que se fueron tomando estado público en las últimas semanas.
y también tomando en cuenta un poco el diagnóstico, ¿no? Distintas situaciones como, bueno, la baja de las pensiones no contributivas por invalidez, que es algo que aparentemente y según indican los audios de Spanuolo, habría habido una instrucción precisa de Sturzenegger hacia Spanuolo cuando todavía era funcionario para incentivar a los empleados de planta para que dieran de baja pensiones de discapacidad. También todo lo que tiene que ver con bueno, la no aplicación o la no ejecución de la ley de emergencia en discapacidad y también distintas cuestiones vinculadas a los contratos precarios. Todo ese combo deriva en esta necesidad de encontrar una respuesta institucional desde la Cámara de Diputados. En pantalla, bueno, tenemos cómo se fueron firmando, cómo se fueron desglosando estos dictámenes, pero vamos directamente a la siguiente placa con más detalles, ¿no?, del proyecto del dictamen de la mayoría de Juan Marino, que pasa, bueno, de la conducción unipersonal a una conducción colegiada con una comisión directiva de 7 miembros con mandato de 4 años que no es prorrogable por un segundo mandato. Seguimos entonces con más detalles, más precisiones de este proyecto, porque el presidente, que va a tener un rango de secretario de Estado, va a ser designado por el Poder Ejecutivo de la Nación, al igual que el vicepresidente. Van a haber 2 vocales designados por el Consejo Federal de Discapacidad y esta es la gran novedad, la gran contribución de este proyecto. Son 3 vocales de organizaciones no gubernamentales designados mediante una asamblea a través de un sorteo, a través de una votación democrática. Y bueno, los dictámenes de minoría, lo que propone Juan Brugge y también Carla Carrizo es que el presidente y el vicepresidente surjan de un concurso de oposición antecedentes, como anticipé anteriormente. Pero bueno, a grandes rasgos, digamos, el debate, lo que propone Juan Marino es pasar entonces de un modelo y de un sistema de conducción concentrado en una sola mano a encontrar un esquema de mayor democratización y de depuración de la toma de decisiones. Ahí tenemos, por ejemplo, un textual de Juan Marino, ahí lo voy a estar leyendo. Él dice que no queremos que nunca más haya siquiera sospecha alguna de que haya hechos de corrupción con la plata destinada a los medicamentos de personas con discapacidad. Esto, o sea, este proyecto de ley viene a garantizar esa transparencia necesaria. Y bueno, digamos, en la vereda de enfrente, Álvaro Martínez, que tomó un poco la voz cantante del oficialismo, dijo que el proyecto tiene algunos elementos positivos, ¿no?, como la transparencia, el control ciudadano y social, pero también genera una mayor burocracia, más funcionarios, y no explicita el proyecto de dónde van a surgir los recursos, con lo cual atenta contra la regla fiscal, que se lo puso como digamos, claro, una vaca sagrada, ¿no?, como algo, un pilar que es imposible de transgredir para el oficialismo nacional. Si no lo dicen, o sea, si no dicen de dónde van a salir los recursos, todo va a quedar en una mentira, por más noble que sea su título. El miedo, el temor de Álvaro Martínez es que esto quede en una declamación de principios y no se pueda llegar, en todo caso, a una democratización real de esta Agencia Nacional de Discapacidad, que quedó envuelta en serios escándalos de corrupción. Muy bien, muy completo. Este es entonces el proyecto, un proyecto que en la próxima sesión está listo para ser debatido. Vamos a dar una pausa y después volvemos con más plenario. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación.
La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia,
como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Seguimos con plenario en estos días en los que, bueno, resaltábamos el hecho de que hay mucha actividad, muchas reuniones de comisión. Se siguen presentando proyectos, eso no cede nunca. Hay un proyecto que veía que había presentado la diputada Gisela Marciota que tiene que ver con las deepfakes. ¿De qué se trata, Juanpi? Así es, José. Se trata de un proyecto que busca combatir aquellas noticias falsas, aquel contenido que está manipulado por inteligencia artificial, por distintos programas, por distintas herramientas, para que la justicia actúe de manera muy veloz y que no se perjudique justamente el honor de la persona afectada. La raíz de esta iniciativa se da prácticamente por, vos te acordás, José, de aquel video de Mauricio Macri el 18 de mayo, un video que estuvo claramente, manipulado por inteligencia artificial, pero que distintas cuentas de redes sociales vinculadas al oficialismo comenzaron a divulgar esta pieza audiovisual que, para la gente que no se acuerda, se trataba del expresidente Mauricio Macri diciendo que Silvia Lopenato, la candidata a legisladora por el PRO, se bajaba y que convocaba a votar a La Libertad Avanza, el candidato de La Libertad Avanza, que se trató de Manuel Ladorni, el vocero presidencial. Eso generó fuertes críticas de parte del PRO, también asociaciones sobre noticias falsas. No prosperaron ninguno de los pedidos, o por lo menos ninguna de las declaraciones de miembros del Partido Amarillo, pero bueno, ya por lo menos sentó un precedente que Gisela Marciota quiere plasmarlo en una ley, ¿sí? En la primera placa vamos a encontrar que justamente la diputada de Unión por la Patria es la autora de esta iniciativa, que busca proteger el derecho a la imagen frente al uso indebido de la tecnología que hoy es tan frecuente en redes sociales. En la siguiente placa también vamos a encontrar algunas de las características de esta propuesta, ¿sí? Que habla de un mecanismo judicial rápido y efectivo en el cual la persona afectada podrá solicitar y los jueces tienen la obligación de actuar de manera muy rápida para que justamente se elimine este contenido malicioso. Los jueces, de hecho, deberán resolver el pedido en un plazo máximo de 24 horas, incluso durante días inhábiles, ¿sí? Y también hay otro punto que tiene que ver con las plataformas, que son las que divulgan este tipo de contenido, que también tendrán que actuar de manera muy veloz, acatando lo que diga la justicia. En la siguiente placa se habla de las condiciones que pueden impartir los magistrados. Es decir,
podrán ordenar el bloqueo, retiro o desindexación del contenido cuestionado hasta dictar sentencia definitiva. Y en caso de incumplimiento se prevén multas diarias y la posibilidad de suspender temporalmente las operaciones de la plataforma responsable. Bueno, como dijimos hace instantes, TikTok, Instagram y X hoy y Facebook son por lo menos las 4 plataformas en las que más contenido malicioso y falso están divulgando. Son las principales apuntadas y de acuerdo a algunas fuentes vinculadas a estas plataformas, estarían en principio de acuerdo con que hay que combatir justamente estas deepfakes que llevan justamente a la confusión y que muchas veces terminan, José, en notas periodísticas. ¿Cuántas veces hemos visto videos que están siendo adulterados? Rodrigo de Loredo, por ejemplo, también fue uno de los criticados por realizar este tipo de operaciones contra Martín Yarlora, me acuerdo, el gobernador. Bueno, el oficialismo cordobés fue muy crítico, muy duro contra un video que adulteró de Loredo por medio de la inteligencia artificial. En la siguiente placa vamos a encontrar una advertencia de la legisladora peronista que tiene que ver con que las herramientas de inteligencia artificial son capaces de generar contenidos sintéticos que plantean un desafío jurídico y ético de gran magnitud y que en muchas ocasiones pueden causar daños de carácter totalmente irreparable, ¿sí? Y en la siguiente placa también vamos a encontrar más información acerca de este texto que tiene que ver con algunos casos que se dieron a una legislación que se empezó a cocinar en países como Estados Unidos y Dinamarca. A propósito, José, con respecto a estas iniciativas, lo que buscan también en Europa, Dinamarca es un caso pionero porque la semana pasada se sancionó un proyecto al respecto y en Estados Unidos en junio de 2025 también pudimos ver un texto que también fue aprobado por unanimidad y en las dos cámaras, que tiene que ver con el combate de contenido malicioso, ¿sí? Lo que está diciendo Marciota es que los desafíos que plantea la inteligencia artificial plantean no nuevos derechos, sino que refuerzan los ya consagrados en el Código Civil y Comercial frente a un contexto tecnológico inédito. Dos cuestiones, José, que me llamaron mucho la atención sobre aquellas iniciativas que hoy, bueno, están consagradas en Dinamarca y Estados Unidos. La primera es que un amplio consenso acerca de los textos y que en ambos fueron los oficialismos, los gobiernos oficialistas, quienes propusieron tratar de avanzar con este tipo de cuestiones. La segunda cuestión es que la justicia, distintos órganos y representantes del Poder Judicial, tanto de Dinamarca como de Estados Unidos, también estuvieron de acuerdo en avanzar sobre legislación y penar este tipo de cuestiones. Y por otro lado, tiene que ver con las plataformas que, lejos de buscar la viralización de los contenidos, dijeron, bueno, es momento de colocar un freno. O sea, tanto Meta, por ejemplo, que es una de las más conocidas, que es la que controla, por ejemplo, Instagram y Facebook, han dicho que se deben penar este tipo de cuestiones y están completamente de acuerdo con que tiene que haber un cierto límite. Ahora, ¿hasta dónde tiene que estar penado ese límite? Bueno, la legislación de Dinamarca, ahí estuve indagando un poco, también contempla algunos casos que tienen que ver con las parodias, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se puede limitar el derecho a la libre expresión. Claro. Este tipo de leyes, porque una cosa son las deepfakes y otra cosa tienen que ver con las parodias, con las caricaturas, que también, con los memes, por ejemplo. Y la legislación propone un artículo especial para contemplar ese tipo de cuestiones y que no se le limite justamente la libertad de expresión, que convengamos que es un límite, la verdad, bastante fino, que tiene que ver con contenido malicioso y que tiene que ver con el humor prácticamente, ¿no? Bueno, es un tema que se debatió durante largos meses porque la iniciativa en el caso de Dinamarca se propuso en el mes de abril y recién tuvo sanción la semana pasada. O sea, hubo un debate muy intenso en una
sociedad que está acostumbrada a tener este tipo de debates. Y bueno, en relación a Estados Unidos, hasta el propio Donald Trump ha celebrado en su momento la sanción, y bueno, su mujer también, Melania Trump, que han sido, bueno, según ellos dicen, víctimas de este tipo de deepfakes, de noticias maliciosas, de contenido adulterado por inteligencia artificial. Sí, muy interesante. Yo recuerdo que el tema de la inteligencia artificial se había empezado a debatir ya el año pasado, por ejemplo. Avanza tan rápido todo en ese momento bueno, en ese momento ni siquiera te hablaban de inteligencia artificial y uno imaginaba robots, etcétera, pero no imaginaba que el uso pudiera llegar a estar al alcance de cualquier usuario, como está en la actualidad. Y digo, eso te da una magnitud de los avances, la rapidez de los avances. Y me llama la atención porque, bueno, en ese momento inclusive había algunos cuestionamientos a que el Congreso se estuviera ocupando del tema. Decía, ¿qué van a meterse? ¿Viste? Aquellos que sostienen que, bueno, nada, que el Congreso no se tiene que meter en nada. Y bueno, en ese momento decían, bueno, ¿para qué se meten en esas cuestiones? Pero los tiempos del Congreso eran mucho más lentos que los que son los de la ciencia, porque bueno, hacían una reunión a las perdidas, cada tanto iban escuchando especialistas, eran interesantes las exposiciones que cada uno hacía, pero bueno, quedó en definitiva en la nada. Ahora se viene traduciendo en presentaciones de proyectos. Sí. Parece que amerita también, por un lado, pero está bien, me quedo con aquello de que decís, de el fino límite que hay entre la libertad y Libertad de expresión. claro. Sí, yo de hecho me acuerdo que el año pasado, cuando todavía estaba vivo, fue una noticia que tuvo que ver con el camperón que usaba el Papa Francisco. Que un montón de medios comenzaron a reproducir esa noticia, y en realidad era una imagen hecha por inteligencia artificial, que era el Papa Francisco con un camperón blanco. En realidad fue justamente una imagen falsa, pero los medios de comunicación la tomaron como verdadera. Y bueno, y este año el escándalo que significó para el PRO que el principal de referente aparezca en un video que, si uno lo veía con mucha atención, se daba cuenta que era falso. Pero si uno no veía el video y solamente escuchaba la voz del expresidente Mauricio Macri, podía tranquilamente sentir que estaba Y con el video anunciando, sí, y de hecho el programa de Mario Pergolini hace un montón de videos con inteligencia artificial, con políticos, y son prácticamente idénticos. El de Javier Milei es igual, ¿no? O incluso también el de Alberto Fernández. Veo el video en el que aparece Alberto Fernández con una casa rosada detrás. Bueno, puede llegar totalmente a confundir al espectador que consume ese tipo de contenido. Sí, porque además no se necesita ni siquiera un conocimiento especializado o un conocimiento calificado para poder manipular contenido con inteligencia artificial. Está al alcance del clic de cualquiera de nosotros, puede generar un contenido malicioso a partir de la manipulación de las imágenes. Bueno, lo vimos hace poco también con una imagen que se viralizó demasiado del gobernador bonaerense Axel Kicillof, supuestamente comprando un iPhone en Estados Unidos. Totalmente. La diferencia era muy sutil, pero finalmente se puede mostrar que no era el gobernador por el corte de pelo. Había salido, creo que el día anterior, Axel Kicillof, y tenía un corte de pelo distinto al de la imagen que fue mostrada como si fuera verídica, pero era falsa. O también hay algunos carteles que se le atribuyen a la campaña de Karen Tepp en la provincia de Santa Fe, que dice expropiar todos los terrenos o todos los campos, de la campaña de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, que también, bueno, es apócrifo. Con lo cual, y esto vale para todas las fuerzas políticas, digo, también hay campaña sucia de parte del peronismo hacia las expresiones oficialistas o filooficialistas, con lo cual es un juego que todo el tiempo está, digamos, corriendo en un estrecho límite, ¿no? También, porque también está muy reñida la cuestión de la libertad de expresión, hasta cuándo estás haciendo una utilización humorística, ¿no? A través de, bueno, la construcción de un meme, a partir de la caricaturización de determinados personajes políticos, y eso puede encuadrarse como un debate absolutamente válido, y cuando ya estás haciendo un uso político donde claramente estás cometiendo un exceso. Sí, totalmente. De hecho, vos sabés, Seba, que en su momento, cuando se empezó a viralizar con fuerza el video de Mauricio Macri,
ciertas cuentas vinculadas al oficialismo comenzaron a minimizar justamente el daño que se produjo en su momento, porque hablaban de parodia, de que era un chiste, de que permanentemente la gente del PRO realizaba tareas vinculadas a las campañas sucias. Claro. Y también me acuerdo, en referencia a lo que vos decías, que un especialista en tecnología como Santiago Siri realizó un video fake y le tomó prácticamente 15 minutos con una aplicación muy básica que cualquier Android, cualquier iPhone Sí. podía montar. Y de hecho me acuerdo que el video que había hecho Siri tenía que ver con el Gordo Dan en un programa en la misa. Comenzó a manipular con su voz ciertas oraciones y demás, y realizó un video con una calidad muy buena. Y Siri lo explicaba, yo esto lo hice con tal aplicación en 15 minutos prácticamente. Es decir, que cualquier profesional avesado de tecnología con conocimiento suficiente, bueno, puede generar piezas con con mucho mejor valor y con un impacto más importante. Seguro, sí, sí. La verdad es que, bueno, cuando sucedió eso, a mí me parece que hay reglas establecidas en cuanto a la veda y ese tipo de cosas que muchos dicen, bueno, la veda ya es anacrónico en tiempo de redes y qué sé yo. Bueno, cambien la ley. Entonces, si está la ley hay que respetarla. Bueno, si en las redes sociales hay que se sigue infringiendo la ley y no hay manera de meterse, bueno, o lo legislan ahí o bueno, dejan las redes sociales de lado. Pero es la misma cuestión de que a menos de 24 horas de la elección apareciera el expresidente con un discurso absolutamente verosímil para aquellos que no todo el mundo está repolitizado, está al tanto de toda la información, no tiene por qué estarlo. Y claramente eso era infringir la ley. También la ley estuvo muy lenta porque, si bien estableció que debía ser retirado los videos, no hubo manera de hacerlo. Hoy lo podés encontrar el video. Sí, totalmente. No hubo una penalización sobre los autores y demás. No hubo penalización. Sobre todo porque justamente empezaron a ser divulgados por cuentas que Milei retuitea, por ejemplo. Claro. Porque después quedan las huellas. O sea, el problema es que muchas veces hay una fuente original que difunde un contenido que es malicioso, que está artificialmente manipulado, pero después empieza a replicarse en un montón de plataformas por un montón de usuarios. Y después es muy difícil borrar todas las huellas que quedan de ese contenido malintencionado. Sí, existe el derecho al olvido, pero después la ejecución de ese derecho al olvido a veces lleva tiempo, ¿no? Sí, tal cual. Por eso esta iniciativa se ampara justamente en la legislación norteamericana y danesa, que habla que la persona es totalmente dueña de su imagen y de las posteriores realizaciones que se realicen en base a ella, y que bueno, puede pedir justamente a la justicia que de manera muy, muy veloz actúe y borre el contenido de manera prácticamente inmediata. Así es. Bueno, hay muchos proyectos que se presentan. También hay un diputado que le vence el mandato próximamente y que presenta proyectos sin solución de continuidad, que es Gerardo Milman, muy autor de numerosos proyectos. Sí, muy prolífico el último año sobre todo. Absolutamente. Sí, él siempre fue así. Creo que es el tercer mandato que tiene, pero bueno, recordemos que se había autoaislado justamente a partir de esos episodios que había sido involucrado judicialmente en el atentado contra Cristina Kirchner. Bueno, hasta que no se determinó que no tenía nada que ver, él mismo se había autoexcluido, o por lo menos había bajado absolutamente su perfil. Sigue presentando muchísimos proyectos en estos últimos tiempos que le queda. Ahora presentó uno que propone la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Fronteriza. Eso es lo que acaba de presentar, teniendo en cuenta que la Argentina es un país que tiene muchísima frontera de 9.000 kilómetros, que son frontera terrestre y fluvial, nada menos. Entonces, la idea de Gerardo Milman es centralizar la planificación y coordinación de todas las acciones vinculadas
a la protección de la frontera nacional. Él decía, se agravarían las penas, por ejemplo, en aquellos que ingresan al país con documentos adulterados. Esa es una de las cuestiones que establece la norma que él mismo dice que, se inspira puntualmente en modelos de eficacia comprobada como el de la Customs and Border Protection, pero adaptado al sistema federal argentino sin generar una nueva Fuerza Armada, sino racionalizando el empleo de las ya existentes. Si fuera a generar una nueva Fuerza Armada, ya infringiría esa regla que tiene el oficialismo, el Poder Ejecutivo, de no generar más gastos. Pero bueno, cosa que veíamos, por ejemplo, con el tema del Andis, que habías comentado recién, Sebastián, que justamente el diputado Álvaro Martínez decía que es muy interesante, tiene aspectos interesantes, pero genera más burocracia implica más gasto. Sí, sobre todo, José, vos te acordás que este año hubo distintos reclamos de parte de las fuerzas de seguridad hacia Patricia Bullrich en torno a los pocos aumentos salariales que recibieron durante este año, que la ministra se tuvo que poner al frente y dar una respuesta, sobre todo con aquellos gendarmes que tienen que ser trasladados de una provincia a otra y que a su vez mantienen con su sueldo condiciones en otros lados, o sea, tienen que realizar gastos en alquiler, comida y traslados y necesitan sí o sí un aumento. Sí, es bienvenida cualquier idea que tenga que ver con el tema de cuidar las fronteras, porque son muy porosas y ya sabemos todo lo que genera en materia de tráfico de droga, por ejemplo. Pero no es lo único que se puede llegar a traficar. Él dice, por ejemplo, que el agravamiento de las penas por el uso de documentación apócrifa busca cerrar uno de los principales flancos del crimen organizado transnacional, que utiliza identidades falsas para el tráfico de personas, el narcotráfico y la evasión fiscal. Ahí tenemos 4 ítems que, por ejemplo, generan la necesidad de proteger nuestras fronteras. Es una cuestión de soberanía, dice Milman, desarrollo y seguridad nacional, y propone entonces con este proyecto fortalecer el control estatal sobre el territorio y garantizar una presencia federal coordinada, moderna y eficiente. Veremos si estos proyectos, la cantidad de proyectos que presentan, tienen posibilidades de prosperar, de avanzar, tratándose de un legislador que es muy afín al oficialismo. Así que veremos si cada legislador que pasa trata de dejar su legado en materia de iniciativas. Siempre cada fin de año hay una serie de proyectos que son aprobados. No es el caso de esta gestión en general, pero todos los legisladores tratan de hacer esas sesiones masivas donde meten muchos proyectos y tratan de conseguir por lo menos que se aprueben los proyectos de resolución o los proyectos que obtengan media sanción, después quedan al libre albedrío de la otra Cámara. Bueno, ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados
que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales. Por primera vez vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno de los partidos. Y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos. En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcas con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores. En este caso, una vez que estés en el espacio de votación,
vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría. Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas. Tercer bloque de plenario, dijimos que el día se inició acá en el Congreso de la Nación con la Cámara de Diputados, con una reunión que tuvo como tema eje principal el presupuesto, una reunión de funcionarios con diputados nacionales. Veamos lo que decía uno de los participantes de esa reunión, Nicolás Massot, en el programa Orden del Día. Es una primera aproximación, vinimos todos valorando la predisposición aparente. Para ser sincero, no fluyó de la manera que imaginábamos. Nos parecía que había un punto prácticamente obvio, que era que el presupuesto tenía que reflejar las tres leyes sobre las cuales el Congreso logró insistir. Recuérdese la del presupuesto universitario, la del presupuesto para el sistema de discapacidad y la de emergencia pediátrica. Y bueno, y lamentablemente nos trabamos en ese punto, sobre el cual va a ser difícil avanzar si el gobierno no entiende que la ley hay que cumplirla, ¿no? Dicho eso, hay un esfuerzo de muchos legisladores del oficialismo y obviamente no descontamos la buena voluntad de parte del Poder Ejecutivo, pero es un punto ineludible para poder avanzar sobre otros, ¿no? En la medida en que no regularicemos este conflicto de poderes que se ha planteado con un Ejecutivo que está negado en cumplir leyes que salen con el 75% de apoyo en ambas cámaras y que reflejan a las claras una situación evidente en distintos sectores de la sociedad, va a ser difícil avanzar. Siempre es el mantra del equilibrio fiscal, que por supuesto nosotros coincidimos, pero cuando uno le empieza a recordar todo lo que el gobierno gasta en dólar futuro, en sobretasas para sostener una política cambiaria insustentable, o los 1.500 millones de dólares que rifó en 7 días para sostener el tipo de cambio respecto de la baja de retenciones, es muy difícil continuar la conversación, porque ellos hablan de una rigidez fiscal que ni ellos mismos cumplen después, ¿no? Ni siquiera hubo una respuesta respecto de la ley que ya está en mora, que es la del sistema de discapacidad. Así que creo que verdaderamente ese es el punto crítico, ese fue el punto crítico de la reunión de hoy y va a ser el punto crítico de acá en adelante. Si eso se resuelve y el gobierno entiende que lo que vota el Congreso es ley, puede haber una conversación ulterior. Si eso no se resuelve, lamentablemente yo no veo futuras reuniones con nuestra presencia. Escuchamos a Nicolás Massot, uno de los participantes de la reunión de hoy, contando detalles de ese encuentro que fue con el vicejefe de gabinete José Rolandi y el secretario de Hacienda Carlos Guberman. Veamos lo que decía Pablo Servi también. Celebramos este tipo de apertura al diálogo por parte de Berti Venegas Lynch, que es quien ha tomado la presidencia de la Comisión de Presupuesto de Hacienda. Entendemos que es importante que el país pueda tener un presupuesto y en ese sentido ha ido la discusión estaban invitados todos los jefes de bloques, inclusive de Unión por la Patria, pero concurrimos la gran mayoría de los bloques que oportunamente la ley base hemos trabajado y hemos aportado como para poder salir con una mayoría importante esa ley. Y un poco lo que se charló es retomar esa dinámica, ¿no? Donde se puedan generar instancias de diálogo, de intercambio y generar una dinámica particular. Y en ese sentido yo tuve la intervención justamente planteando que lo que está haciendo el gobierno es plantear, valga la redundancia, un esquema distinto de discusión del presupuesto. Históricamente se comenzaba con un presupuesto y se le agregaban cuestiones que pedían o las provincias o los representantes. Ahora se está partiendo a partir de decir que el déficit o del equilibrio fiscal no se toca y entonces se está cambiando la dinámica que traía históricamente y creo que en ese sentido lo que se planteó acá también es que la posibilidad de que haya mejoras de la recaudación o ver cómo se pueden dejar incentivos a la mejora de partidas, creo que es lo que va a venir o lo que se va a dar hacia adelante y quedó de alguna manera planteada la discusión. Escuchábamos a Pablo Servi, bueno, una versión más escéptica y otra más dialoguista. Bueno, las que vimos y ahora vamos a integrar a la mesa a nuestra compañera Daniela Romero. ¿Cómo estás, Dani?
Hola José, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Vas a hablar, vamos a hablar con vos del tema del presupuesto 2026, que, bueno, ahora yo hoy decía que, bueno, adquiere una dinámica tipo ley de bases, ¿no? El debate de este tema. Sí, sí, lo decía recién, lo escuchábamos a Pablo Servi mencionando que los bloques que se reunieron hoy en esta cumbre privada de urgencia que se organizó hoy a la mañana en la Cámara de Diputados, en el Salón de los Héroes, está conformada justamente por aquellos bloques que, bueno, en su momento apoyaron la ley bases. Esa es la línea general que sostiene la Casa Rosada, es volver a buscar el apoyo de la ley bases para poder sacar de acá en adelante todas las reformas que se plantean y que se van a plantear después del recambio legislativo, como por ejemplo la reforma laboral, la reforma impositiva, y en el medio está por supuesto el presupuesto, ¿no? Que sabemos muy bien, lo veníamos contando ya hace unas semanas atrás, que a diferencia del año pasado, el Ejecutivo tiene como una necesidad un poco más sólida en avanzar en este sentido, porque ya no va a poder prorrogar el presupuesto como lo hizo este año, y porque también, bueno, hay un contexto internacional que se lo pide, no solamente el Fondo Monetario Internacional o justamente el gobierno de los Estados Unidos, sino que también cualquiera que quiera poner una inversión en el país, la necesidad de tener una previsibilidad y también una solidez institucional va de la mano con el presupuesto, y aparte también es esto de mostrar que hay gobernabilidad posible dentro de las intenciones del Ejecutivo. Hay muchas cosas que se ponen en juego. Lo que lo que tuvimos de esta primera reunión es, primero, que es la primera reunión de hace muchísimo tiempo del gobierno, o mejor dicho, sí, el gobierno del oficialismo, convocando a bloques como Democracia para Siempre, Claro. como Encuentro Federal, que se habían vuelto bloques prácticamente opositores, ni siquiera dialoguistas del gobierno. Yo me atrevería a decir que la coalición cívica, por ejemplo, es un bloque que sí se había quedado en ese lugar de, bueno, posibilidad de hasta a veces votar con el gobierno, otras no, pero en cambio, Encuentro Federal y Democracia para Siempre habían sostenido esta postura opositora inquebrantable hasta ahora, que el gobierno quiere volver a retomar ese diálogo, ¿no? Claro. Así todo, escuchamos que Nicolás Massot estaba bastante pesimista, ¿no? Pablo Juliano, el jefe del bloque de Democracia para Siempre, también habló con la prensa y tampoco fue muy optimista en sus declaraciones sobre llegar a un acuerdo con el presupuesto, aunque sí los dos valoraron el acercamiento del Ejecutivo, ¿no? Si te parece bien, José, empezamos con las placas y vamos desmontando un poco qué fue lo que pasó. Sí. Esta reunión de urgencia, vamos a ir a la primera placa, fue convocada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien estuvo presente y quien está tomando un poco la posta en la negociación como interlocutor entre lo que es el gobierno y los diputados, ¿no? Por supuesto que también estaba el presidente de la Comisión de Presupuesto, que es Berti, ¿no? Alberto Venegas Lynch, es un libertario que asumió en reemplazo de José Luis Espert al frente de esta comisión. Y en acompañamiento de funcionarios. ¿Quiénes son? Vamos a la siguiente placa. Un poco los mencionaste recién, Carlos Huberman, que es el secretario de Hacienda, el señor de los números, como le decimos acá, que es quien lleva básicamente ese puente entre el Congreso y el Ministerio de Economía, y José Rolandi, que es el vicejefe de gabinete, que siempre lo vamos a ver en el Congreso dando vueltas, porque también es un funcionario que hace puente con el Congreso. ¿Quiénes estuvieron presentes? Vamos a ir a los bloques, a la tercera placa, que son Encuentro Federal, como mencionábamos recién. A la siguiente placa, por favor. Innovación Federal, que es el bloque provincial, donde está Misiones, Salta y Río Negro. Democracia para Siempre, el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y Liga del Interior. Acá es donde vemos el mapa, ¿no? Estos son, como decíamos recién, José, los votos que va a buscar el gobierno, las alianzas que va a buscar el gobierno. En primer lugar, para el presupuesto 2026, en línea con que hay un emplazamiento que tiene una fecha de dictamen el 4 de noviembre, que va a buscar una sesión el 12 de noviembre, que por ende va a tener la posta de definir el futuro del presupuesto con la composición actual del Congreso.
¿Por qué menciono esto? Porque en su momento el gobierno estaba muy reacio a aceptar que el Congreso actual sea el que termine votando el presupuesto. Obviamente que al tener un emplazamiento, ya tenés la cancha, la tenés marcada, tenés que manejarte en esas fechas. Claro. ¿Hay alguna definición? Durante estos últimos días hubo definiciones de funcionarios que yo consulté en que me dijeron, bueno, sí, vamos a intentar que con estas fechas podamos, aunque sea el dictamen de mayoría, sea el del proyecto del presidente Javier Milei. No se pueden arriesgar a que el dictamen no sea como un acuerdo del Ejecutivo y mucho menos que se termine yendo a una sesión con un proyecto de presupuesto que no sea acordado por el presidente, porque eso va a terminar en un veto o un veto parcial y eso es un escenario que van a evitar a toda costa. Peor, claro. Pero Dani, sí se puede retrasar la firma del dictamen y el debate en una eventual sesión en el Senado, ¿no? Digo, después del 10 de diciembre. Creo que la apuesta del Poder Ejecutivo es, más allá de que en diputados el cronograma es inamovible y que va a haber una sesión el 12 de noviembre, en la otra Cámara sí se puede tratar de dilatar los tiempos. Exactamente, sí. Esa, a ver, también por una cuestión de el Senado, ya sabemos la composición que tiene, es una composición extremadamente opositora, donde va a ser prácticamente imposible para el gobierno negociar ahí. Recordemos que cuando fue la ley Access, que pasó al Senado, el Senado arrancó de cero toda la negociación, si vamos a hacer una comparación, ¿no? Y eso que en ese momento tenía unos aliados que hoy ya no tiene, hoy por hoy directamente eso se terminó de dinamitar, ¿no? Se me ocurre en Beatriz Ávila, se me ocurre Carlos Cámago Espínola, por supuesto Edgardo Cuéllar en su momento fue una banca clave, porque en el Senado al vos tener todo tan al filo, un número te puede hacer la diferencia absoluta. Entonces, hoy en el Senado es muy difícil que vayan a avanzar con el presupuesto. De todos modos, bueno, hay que ver cómo se solucionan diputados primero, entonces es como que están poniendo todo el foco acá. Es muy probable, yo coincido con tu lectura, de que en el Senado lo van a intentar directamente, que no se trata de cambio legislativo. Algo que salió de esta reunión, aparte de que, a ver, para que veamos cuánto es el margen de negociación que está dispuesto a poner el gobierno en esto. Lo escuchábamos a Nicolás Mazzotto en el tape que pasamos más temprano, lo ratificaron varios, es esto de poner sobre la mesa las leyes que fueron insistidas por el Congreso, ¿no? Estamos hablando de emergencia en pediatría, en el financiamiento universitario, dos leyes que tienen que tener su decreto reglamentario este miércoles y hay que estar atentos a ver si vuelve a aparecer en esa aclaración de suspensión de la ejecución de la ley, como fue con la emergencia en discapacidad, que fue esta tercera ley que el Congreso sancionó y que el Ejecutivo no cumple, al menos parcialmente, ¿no? Porque recordemos que sí hubo un aumento, se está trabajando en un aumento de los nomencladores a partir de un aumento presupuestario que le otorgaron a la ANDIS en el marco de ese mismo decreto reglamentario. Eso, por ejemplo, es un tema que se habló hoy. Ahora, lo que me dicen a mí es, el gobierno cree que tiene un margen de negociación, un margen de plata, estoy hablando, ¿no? Para poder darle a los dialoguistas al menos algunas partes de lo que dicen estas leyes. Quizás no en su totalidad, pero sí en algunas cuestiones. ¿De cuánto es ese margen? Dicen que alrededor del 20% del presupuesto total, que es justamente el porcentaje de presupuesto que no está indexado. Eso es lo que podrían llegar a poner sobre la mesa para negociar, darle a la oposición dialoguista al menos algunos de los pedidos, entre comillas, que ponen sobre la mesa en el marco de estas tres leyes. Sí. Va a ser muy difícil que las tres leyes se contemplen en su totalidad dentro del presupuesto, porque incluso, ahora no tengo los números en la cabeza, pero sí el gobierno fue muy tajante con que los números del costo fiscal de cada proyecto de ley no iban a no se iban a poder cumplir. Entonces, es muy optimista pensar que el gobierno va a ceder en todo, pero sí hay un margen de presupuesto que están dispuestos a ver, bueno, cómo lo pueden repartir para poder cumplir con este pedido de la oposición. De todos modos, para mí, y esto ya es una valorización personal, hay que ver cómo reacciona la cabeza del Ejecutivo, porque esto lo están trabajando, vimos esta mesa de José Rolandi, de Carlos Buberman, de Martín Menem, de Alberto Venegas Lynch,
pero esto lo decide el presidente de la Nación. Entonces, hay que ver cómo se lleva a cabo ese diálogo con la cúpula gubernamental. A priori, por ejemplo, otro pedido que hace la oposición es que vaya Luis Caputo, el ministro de Economía, al Congreso. Bueno, yo creo que se abre una posibilidad de que haya una presencia de Luis Caputo. Yo pondría en duda si va a ser en el marco de una reunión de comisión o si hay más chances de que sea en una reunión privada como la que tuvimos hoy, ¿no? Claro. Donde el ministro de Economía, claro, exacto, se junte con los diputados dialoguistas y lo puedan charlar en un off, ¿no? Yo creo que eso tiene muchas más posibilidades, pero bueno, van a trabajar en que eso suceda. De ahí a que vaya a suceder, bueno, eso es ser futurología, porque reitero, esto va a depender de arriba. Sí. Dani, Sebastián es pesimista absoluto. No, soy pesimista respecto de la presencia del ministro de Economía, que ya se ha mostrado bastante resbaladizo, ¿no?, en cada una de las convocatorias. Pero lo que decía recién, lo que te quería plantear, Dani, es que digo, más allá de las demandas de la oposición, la dialoguista y la no tan dialoguista, también hay un frente de negociación con los gobernadores que van a pedir otras cosas. Ya no el cumplimiento de las leyes de la emergencia en discapacidad, del financiamiento universitario y la ley de emergencia pediátrica. También van a pedir gasto en infraestructura para dar cumplimiento a distintas necesidades que tienen las economías regionales. ¿Cómo ves esa negociación a dos puntas que tiene que llevar adelante un gobierno que además se ata al mástil de la regla fiscal? Sí, yo creo que esa negociación sí está Luis Caputo claramente en esa conversación, porque no solamente es parte es parte de la mesa federal, ¿no? Que es esta mesa que se reúne que está destinada a reunirse con gobernadores, sino que además es para el gobierno. Luis Caputo se convirtió en una carta política muy importante para negociar con los gobernadores. Eso yo creo que va a tener futuro en el medio de estos acuerdos de gobernabilidad, también de cara al futuro del recambio legislativo, ¿no? Porque sabemos muy bien que independientemente, hoy vos tenés a que el bloque de Encuentro Federal y el bloque de Democracia para Siempre, que hoy son tan exigentes, se les vence en muy poco tiempo la banca. Lo que más le importa al gobierno es poder dialogar y tener una alianza con aquellos gobernadores que van a tener incidencia en el Congreso a partir del 10 de diciembre para el resto de las reformas también. Por ende, yo creo que esa es la principal negociación, que en general en todos los presupuestos es así. Se negocia la cantidad y qué obras públicas se van a incorporar dentro del presupuesto. Esa es como generalmente se hace la dinámica. El gobierno sabemos que le puso un foco muy importante a todo lo que tiene que ver con la política social después de la derrota del 7 de septiembre. Esa fue como la línea discursiva. Tuvo un gesto con los gobernadores importante con el tema de los aportes del Tesoro Nacional. Sabemos que los gobernadores están pidiendo una reforma de la coparticipación y también están trabajando la reforma impositiva en conjunto. Por ende, hay muchas cuestiones que yo creo que van a ponerse en juego en el diálogo que es con los gobernadores y que, como muy bien decís vos, Eva, es como jugar a dos puntas en el sentido de que son dos conversaciones distintas, ¿no? Pero sí, o sea, la idea es que los gobernadores puedan dar su visto bueno y que es con ellos con quienes van a negociar todas las reformas que tienen en carpeta para presentar, ¿no? Si les parece, sigo con las placas. Vamos a lo que sigue en el cronograma del presupuesto, porque esto recién empieza. Mañana tenemos otra reunión y pasado mañana también. Primero, la anterior, a la del martes 21 a las 13, va a estar el secretario de Desregulación, que es Alejandro Cacase, alguien que conocemos muy bien porque ha trabajado mucho con el bloque radical y ha sido siempre ha sido como un funcionario muy puente también con el Congreso, desde que asumió en este Ministerio de Desregulación que dirige Federico Sturzenegger, y también Maximiliano Fariña, que es el secretario de Transformaciones del Estado y Función Pública, que también es como la mano derecha de Sturzenegger, ¿no? Son dos funcionarios, la verdad, que clave en el marco de lo que es este contexto de ajuste y de motosierra. Recordemos que aparte tienen como antesala el rechazo de los decretos delegados que trabajó este equipo justamente para trabajar en el marco de las facultades delegadas. O sea, hay también un reencuentro clave en lo que tiene que ver con cómo el gobierno va a continuar con ese plan de motosierra, cómo va a continuar con ese plan de ajuste
para cuidar el equilibrio fiscal y para justamente conseguir bajar el gasto público en el futuro y por ende poder bajar los impuestos, que es como el reclamo principal, ¿no? Es el objetivo, digo, final. Y después, el miércoles 22 a las 10, va a estar Julio Cordero, que es el secretario de Trabajo. Sí. También una figura que es clave en el marco de la reforma laboral, y que también eso tiene clara, está completamente direccionado en cómo van a ser las proyecciones a futuro. Y también va a estar el presidente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que es María Gabriela Real. Esto va a ser esta semana. Después va a quedar otra semana más, y en 2 semanas, el 14, ya tendría que haber un dictamen. Claro. un cronograma un poco quizás... El 4. El 4 de noviembre. Sí. En 2 semanas, básicamente. Tendría que haber un dictamen. Hoy vimos que hubo un primer acercamiento oficial, por decirlo de alguna forma, con los bloques. Así que si el gobierno consigue ser exitoso en tener un acuerdo, aunque sea para obtener el dictamen, ¿no? Después hay que ver si la sesión es el 12 o si termina siendo otra fecha. Pero vemos que el cronograma es muy ajustado y está todo muy verde como para decir, bueno, tienen asegurado un dictamen mayoritario a favor del Ejecutivo el 4 de noviembre. Lo que sí yo me atrevo a destacar es que, a diferencia del año pasado, no hubo un proyecto de presupuesto que haya presentado la oposición. Ajá. Porque el año pasado sí lo hubo. Sí. De hecho, el drama, me acuerdo, fue frenar la reunión de comisión, porque si convocaban la reunión se dictaminaba el proyecto de presupuesto opositor. Claro. En su momento creo que había sido el de Pichetto. Eso es lo que van a querer evitar a toda costa, independientemente después de si firman en disidencia, si terminan negociando más cosas de cara a la próxima sesión. En el medio se juega también la Auditoría General de la Nación, ¿no? En búsqueda de consensos, especialmente con Emilio Monzó. Y todo eso va a ser definitorio recién a partir del domingo que viene, ¿no? Sabemos que el domingo que viene son las famosas elecciones del 26 de octubre, eso va a terminar de inclinar la balanza en todo sentido, y también qué tanto margen de flexibilización va a tener el gobierno para negociar con los opositores dialoguistas, especialmente los que no van a renovar su banca. Es decir, todo esto es una idea. O sea, realmente... Claro. No hay nada, no hay como un camino, un sendero firme en lo que es el presupuesto 2026, porque todo va a depender de las elecciones del domingo, ¿no? Claro, sí, seguro. Perfecto, Dani, muy interesante, muy, muy completo el informe. Hoy le dedicamos buena parte del programa al tema presupuesto, que bien que hacemos porque es el tema más importante de los que restan de acá a fin de año. Gracias, Dani. Nos vemos el jueves. Gracias a ustedes. Bueno, era nuestra compañera Daniela. Mañana tenemos a las 11 de la mañana reunión conjunta de Deportes, Comunicaciones e Informática, Presupuesto y Hacienda. Presupuesto va a estar bastante activa mañana. A las 12 la reunión de Fentanilo, la comisión investigadora. A las 13 Presupuesto y Hacienda, y después a las 15 nuevo horario para la comisión de investigadora sobre la criptomoneda. Por eso decía que había 4 reuniones previstas para mañana. Se suspendió una, que era la de Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales. Era con invitados. Bueno, se postergó porque, bueno, no se puede. No dan abasto para todo. Pero bueno, claramente la agenda de presupuesto es la agenda dominante de la semana. Vamos a seguir con eso, y de cara ya a las elecciones del domingo, que van a marcar una nueva relación de fuerzas. Y bueno, eso va a marcar una distribución de bancas diferente. Y eso se va a dirimir en el próximo Congreso. Así es. Gracias, Eva. A vos, José. Y gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, José. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Ahora lo dejamos en compañía de Pasos Perdidos, Fernando Fracchelli. Y bueno, nosotros nos volvemos a ver entonces mañana a partir de las 15. Hasta entonces.